Al principio nadie pidió silencio, pero el silencio llegó solo. En un refugio armado con restos de acero quemado, Marco se inclinó frente a una mujer herida. Cuando apoyó las manos en su brazo fuera de lugar, no pensó en rangos ni en banderas. Sintió algo raro bajo la piel, un calor que no era humano, una fuerza quieta que parecía esperar. Ella estaba sentada sobre una mesa vieja de carga, recta pese al dolor. No se quejaba. No suplicaba. Solo respiraba lento. Una gota de sudor le cruzaba la frente sin cambiar su expresión. Alrededor, los combatientes observaban sin cascos, rígidos, como si el aire pudiera romperse. «Va a doler», dijo Marco por reflejo. No hubo respuesta. Sus ojos oscuros, casi negros, lo miraban con atención total, como si él fuera el examinado. Marco ajustó su postura, giró el brazo con cuidado y luego con decisión. El sonido del hueso al volver a su sitio fue seco, fuerte, demasiado claro. Varios soldados dieron un paso atrás. Ella no gritó. Solo apretó los dedos contra el metal, respiró hondo y soltó el aire despacio. Movió el brazo una vez. Luego otra. Después con fuerza. «Eso no debería pasar», murmuró ella. Marco frunció el ceño, inseguro. A veces el cuerpo solo necesita que no le mientan. Ella lo miró distinto. Sonrió, pero no era alivio. Era algo más peligroso. Durante muchas campañas, curadores de mundos distintos fallaron conmigo. Algunos pagaron caro. Un murmullo recorrió el campamento. Sin darse cuenta, un soldado cayó de rodillas. Luego otro. El ruido del metal contra el suelo se multiplicó. «¿Qué hacen?», preguntó Marco, girándose. La mujer se puso de pie. Era más alta de lo que parecía. Su sombra lo cubrió por completo. «Aceptan lo que ya no pueden evitar», dijo con calma. Marco sintió un peso en el pecho. Ella bajó la cabeza apenas, un gesto mínimo. «Me tocaste sin miedo. Me reparaste sin saber quién era. Eso cambia caminos». Antes de que pudiera responder, el cielo se llenó de luces. Naves negras descendían como si alguien las hubiera llamado sin palabras. Marco despertó más tarde sobre un suelo frío. El aire no olía a tierra ni a humo. Era limpio, artificial. Azul. Los sonidos eran exactos, medidos. Intentó moverse. El brazo le dolía poco, como un recuerdo. Al final del pasillo la vio. De pie. Esperándolo. «No te levantes», ordenó una voz profunda. Él alzó las manos sin pensarlo. No sabía por qué tenía miedo, pero su cuerpo sí lo sabía. Ella avanzó despacio. La nave vibró con cada paso. «Soy Astra Veyron», dijo. «Regente del borde exterior». Las palabras tardaron en encajar. Marco tragó saliva. «Yo, solo ayudé con tu brazo». Ella lo observó largo rato. Eso es lo inquietante. Más tarde, cuando la nave dormía en luces suaves, Marco no lograba cerrar los ojos. Pensaba en ella. En cómo lo había mirado. No como a un enemigo. No como a un súbdito. «¿Por qué no me temes?», preguntó una voz desde la puerta. Marco giró la cabeza. «Porque sangraste», respondió. «Y porque diste las gracias». Ella se acercó sin prisa. No sonreía. Tampoco amenazaba. «Todos buscan algo», dijo. «Poder. Venganza. Control». «Yo solo ayudé», repitió él. Astra lo estudió como si esa respuesta fuera un problema nuevo. Se sentó cerca, cruzando las piernas. «Durante siglos creyeron conocerme. Pensaron que nada podía tocarme. Y llegas tú, y rompes esa idea sin intentarlo». Marco bajó la mirada. «No hice nada especial». Ella soltó una risa baja, áspera, cargada de tiempo. «Eso es exactamente lo que no debería ser posible». El silencio volvió a llenar la nave. Esta vez no fue incómodo. Fue distinto.
como si algo acabara de empezar sin pedir permiso. El espacio entre Marco y Astra no estaba vacío. Estaba lleno de algo que no tenía nombre. No hablaban, pero cada respiración decía más que cualquier palabra. El tiempo parecía estirarse, volverse lento, casi pesado. Esa noche, la regente no pidió vigilancia ni sellos de seguridad. Permaneció cerca mientras él dormía, observando como si confirmara que aquello era real. Marco, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió fuera de lugar. No era soldado, ni estratega, ni pieza útil. Solo estaba allí. Y alguien lo veía sin exigirle nada. Cuando la luz artificial del amanecer recorrió los pasillos, Astra ya estaba despierta. Caminaba con calma, las manos a la espalda. Lo llamó por su nombre sin elevar la voz. Marco se incorporó de inmediato, con una mezcla de respeto y algo que rozaba la admiración. «Tenemos que movernos», dijo ella. «El cónclave quiere conocerte». Él asintió. Sabía que nada volvería a ser simple. No porque ella fuera poderosa, sino porque lo había incluido en su mundo sin pedir permiso. Avanzaron juntos por los corredores. El sonido de sus pasos marcaba un ritmo firme. A medida que se acercaban al salón central, la nave parecía cambiar. La luz se volvió blanca, dura. Símbolos rojos cubrían las paredes. Personal y guardias se apartaban, inclinando la cabeza. No miraban a Marco como a un intruso. Lo miraban con cautela. La sala del consejo era amplia y fría. Mesas largas. Asientos oscuros. Proyecciones flotantes de sistemas estelares giraban en silencio. Los consejeros ya estaban allí, inmóviles, atentos. Marco sintió un escalofrío. Ese lugar decidía destinos. Astra dio un paso al frente. Su mirada recorrió a cada uno. Nadie habló. Este humano, dijo ella al fin, hizo lo que ningún otro logró. El murmullo fue inmediato. Bajo. Inquieto. Es un riesgo, dijo una figura desde el fondo. Si vive, altera el orden. Marco apretó los puños, pero no retrocedió. Astra se giró hacia él solo un segundo. Su expresión era firme. Marco me pertenece, declaró. Nadie lo tocará. El silencio cayó como un golpe. No era una amenaza vacía. Era una línea final. Cuando salieron del salón, las miradas lo siguieron. En la puerta, Astra se detuvo. Mantente cerca, le dijo. Aprende rápido. No todos querrán que sigas respirando. Marco asintió. Entendió que su vida anterior había quedado atrás. Las alarmas sonaron poco después. Luces rojas inundaron los pasillos. La nave tembló. Impactos. Explosiones. El metal gritaba. Astra apareció junto a él sin correr, sin dudar. Al suelo, ordenó. No me distraigas. Marco intentó obedecer, pero el caos no esperaba. Una explosión cercana lo lanzó contra la pared. El oído le zumbaba. Sangre en la boca. Cuando alzó la vista, Astra estaba frente a él, deteniendo un disparo que iba directo a su pecho. El impacto la empujó hacia atrás. Marco no pensó. Actuó. Sus manos tocaron la herida abierta. El calor volvió. Más fuerte. Más claro. La sangre se detuvo. La tensión cedió. Astra lo miró como si no entendiera lo que veía. Eso no, susurró. No lo sé, respondió él. Solo pasa. La batalla siguió. Cada vez que ella caía, él estaba allí. Cada vez que el dolor volvía, sus manos respondían. No sabía cómo lo hacía. Solo sabía que no podía parar. No solo me curas, dijo Astra entre ataques. Me cambias. Cuando el silencio regresó, la nave estaba dañada, pero viva. Astra se apoyó en Marco un instante. Vulnerable. Real. Si salgo de esta, dijo, nadie negará tu lugar. Más tarde,
mientras la nave se estabilizaba, Astra se colocó su armadura frente a un reflejo de luz. Cada pieza encajaba con precisión. «Quédate atrás», ordenó. «Esta guerra aún no termina». Marco respiró hondo. «Si puedo sostenerte», dijo, «puedo luchar contigo». Ella lo observó largo rato. Luego asintió. «Entonces no me sueltes». Y sin decir más, avanzaron juntos hacia lo que venía. Lo que existía entre Marco y Astra ya no necesitaba palabras. No fue una promesa hablada, sino un acuerdo silencioso, una aceptación mutua de que sus caminos habían quedado unidos por algo que ninguno podía controlar del todo. No era elección. Era consecuencia. Cuando llegaron al puente de mando, el panorama era brutal. El espacio estaba saturado de naves enemigas, filas enteras cerrando cualquier ruta de escape. Luces hostiles parpadeaban como advertencias vivas. Para cualquiera, aquello habría sido terror puro. Astra no mostró nada. Sus ojos recorrían los hologramas con calma fría. Cada orden que daba era breve. Exacta. Cada piloto respondía sin dudar. En ese instante, Marco no vio a una gobernante, vio a una mente diseñada para la guerra. Se colocó a su lado sin pedir permiso. No estaba allí como espectador. Cada vez que una descarga pasaba demasiado cerca, él reaccionaba. A veces era un roce en el antebrazo. Otras, ambas manos firmes sobre su espalda. No siempre sanaba heridas visibles. A veces solo estabilizaba, calmaba, sostenía. Ni siquiera él entendía cómo lo hacía. Las defensas enemigas comenzaron a ceder. No por fuerza bruta, sino por coordinación. Astra atacaba donde dolía. Marco la mantenía entera cuando el desgaste aparecía. En medio del combate, ella giró el rostro hacia él. Por un segundo, su expresión dejó de ser acero. «Nunca pensé que alguien pudiera sostenerme así», dijo, sin alzar la voz. «Y aún así, aquí estás». Marco no respondió. En ese momento supo que lo que los unía no era solo estrategia. Era confianza nacida en el peor lugar posible. La flota rival empezó a retirarse. No era derrota total, pero sí un quiebre. La nave entera pareció soltar el aire contenido. Astra bajó la visera y respiró hondo. Su mano buscó la de Marco. Fue un gesto breve, firme. «Mientras estés conmigo», murmuró, «no hay amenaza que no pueda enfrentar». Él apretó su mano, entendiendo que aquello no era consuelo. Era responsabilidad. La batalla volvió a intensificarse poco después. Asteroides partidos, restos de naves, fuego flotando en el vacío. Astra avanzaba con precisión despiadada. Marco, a su lado, reaccionaba antes de pensar. Sus manos parecían afectar la energía misma a su alrededor, como si el caos se ordenara cuando tocaba. Los enemigos no comprendían lo que veían. No luchaban solo contra Astra. Luchaban contra algo nuevo. En un impacto directo, ella perdió el equilibrio. Marco la sostuvo sin esfuerzo. El contacto fue más que físico. Fue conexión pura. Por un instante, todo lo demás dejó de existir. No sabía que podía confiar así, susurró ella. «No es confianza», respondió él. «Es que no voy a soltarte». El combate continuó, pero el resultado ya estaba decidido. Cada ataque era rechazado. Cada intento, anticipado. Cuando una nave enemiga atravesó la defensa final, Marco extendió las manos sin entender cómo. La energía se desvió. La explosión se disipó en el vacío. Astra lo miró como si viera algo que no tenía nombre. «No solo me acompañas», dijo. «Me completas». Cuando el enemigo finalmente se retiró, el silencio regresó. Un silencio pesado, real. El puente quedó inmóvil. Astra bajó el ritmo. Sus manos aún tocaban las de Marco. «Hemos cambiado las reglas», dijo. «Nadie volverá a enfrentarnos igual». Más tarde, con la nave estabilizada, Astra dejó caer su arma. Su armadura estaba dañada, pero su presencia seguía intacta. Se giró hacia él sin cálculo,
sin defensa. Todo esto podría ser tuyo, dijo, si lo quisieras. Marco negó despacio. Se acercó. Tocó el hombro que lo había unido todo. Solo te quiero a ti. Astra lo observó como nadie lo había hecho antes. Luego se inclinó y lo besó. No fue un gesto de poder. Fue un gesto de verdad. La tripulación mantuvo la distancia. Sabían que ese momento no les pertenecía. Vamos a reconstruir, dijo ella al separarse. Y esta vez no estaré sola. Caminaron juntos por los pasillos marcados por la batalla. No había miedo. No había duda. Solo la certeza de que algo irreversible había ocurrido. Desde la cubierta, Marco observó las estrellas. La galaxia seguía siendo peligrosa. Pero ahora no estaba solo. Astra apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron nada. No hacía falta. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio lleno de significado, como si el universo entero estuviera observando, esperando ver qué harían ahora. La nave avanzaba lentamente entre sistemas estelares apagados por la guerra, dejando atrás restos de combate, fuego frío y decisiones irreversibles. Ya no había alarmas. Ya no había órdenes gritadas. Solo el pulso constante de los motores y la respiración compartida de dos destinos que habían dejado de ser individuales. Marco permanecía junto al ventanal principal. Miraba las estrellas sin contarlas. Antes, el espacio le parecía enorme y ajeno. Ahora no. Ahora lo sentía cercano, casi íntimo. No porque entendiera la galaxia, sino porque había encontrado su lugar dentro de ella. Astra observaba en silencio. No llevaba armadura. Tampoco símbolos de mando. Solo una prenda simple, oscura, que la hacía parecer menos leyenda y más real. Por primera vez en siglos, no estaba actuando. No estaba calculando. Estaba simplemente allí. Cuando era joven, dijo de pronto, creía que el poder era resistir sola. Marco giró apenas el rostro, sin interrumpirla. Creía que si no necesitaba a nadie, nadie podría traicionarme. Y funcionó, durante mucho tiempo. Sus dedos tocaron el vidrio transparente, como si pudiera sentir el frío del vacío. Pero también me vació. Marco no respondió de inmediato. Sabía que ese tipo de palabras no pedían solución. Yo siempre pensé lo contrario, dijo al fin. Creí que no importaba. Que podía desaparecer y nadie lo notaría. Ella lo miró entonces. No con autoridad. Con atención. Y aún así, continuó él, aquí estamos. Astra asintió lentamente. El consejo volvió a reunirse días después. Esta vez, Marco entró sin temor. No porque fuera poderoso, sino porque ya no se sentía pequeño. Las miradas seguían siendo duras. El respeto seguía siendo frágil. Pero algo había cambiado. No discutieron su existencia. Discutieron el futuro. Las fronteras del dominio exterior habían quedado heridas. Mundos enteros pedían reconstrucción. Sistemas antes sometidos exigían voz. Por primera vez, Astra no dio una orden inmediata. Escuchó. Y cuando habló, no lo hizo sola. Marco no se sentó en el trono. No levantó la voz. Simplemente estuvo a su lado. A veces, eso fue suficiente para inclinar decisiones. Para suavizar amenazas. Para recordar que el poder sin equilibrio siempre termina cayendo. Los rumores se expandieron rápido. Un humano junto a la regente. Un sanador que tocaba lo imposible. Algunos lo llamaron símbolo. Otros, error. Algunos, esperanza. Marco no pidió títulos. No aceptó honores. Solo siguió haciendo lo que sabía hacer. Sanar. Escuchar. Sostener. Hubo noches difíciles. Momentos en los que Astra despertaba sobresaltada, con recuerdos de traición y sangre. Marco aprendió a reconocerlos. No preguntaba. Se sentaba cerca. Ponía una mano sobre la suya.
El temblor cedía. No sabía que el descanso también podía ser un acto de valentía, admitió ella una madrugada. Yo tampoco sabía que cuidar podía cambiar imperios, respondió él. Viajaran juntos. A mundos destruidos. A estaciones olvidadas. A planetas que nunca habían visto una nave del dominio sin miedo. Astra caminaba sin escolta cuando podía. Marco siempre cerca. No todos aceptaron el cambio. Hubo intentos de golpe. Ataques silenciosos. Traiciones disfrazadas de alianzas. Cada vez, Astra estuvo lista para la guerra. Y cada vez, Marco estuvo allí para recordarle que no todo se resolvía con fuego. No te debilita, le dijo una vez, elegir otro camino. Ella lo miró largo rato. Me obliga a ser mejor, respondió. El vínculo entre ellos no fue perfecto. Discutieron. Dudaron. Tuvieron miedo. Pero no se soltaron. Con el tiempo, el dominio dejó de ser solo un imperio. Se volvió algo distinto. Inestable, sí. Frágil. Pero vivo. Marco nunca dejó de preguntarse por qué él. ¿Por qué sus manos? ¿Por qué su presencia? Un día, Astra respondió sin que él preguntara. Porque no intentaste cambiarme, dijo. Solo me viste. Eso fue suficiente. Años después, cuando la galaxia hablaba de aquella era, no la llamaron la era de la conquista. Ni la era del miedo. La llamaron el tiempo del giro. El momento en que el poder aprendió a escuchar. En la cubierta superior, bajo un cielo lleno de estrellas nuevas, Marco y Astra se detuvieron a observar un sistema recién reconstruido. Mundos encendidos. Rutas abiertas. Vida regresando. ¿Te arrepientes? Preguntó ella. Marco sonrió despacio. No. Aunque todavía no entiendo todo. Astra apoyó su frente contra la de él. No hace falta entenderlo todo, dijo. Solo cuidarlo. La nave siguió su camino, no como arma, sino como puente. Y en algún lugar del universo, muy lejos de la guerra, alguien sanó a otro sin saber que ese simple gesto aún seguía cambiando destinos. Porque la verdadera victoria no fue sobrevivir. Fue elegir no volver a estar solos. Y aun cuando el tiempo siguió avanzando y las estrellas cambiaron de lugar, lo que los unía permaneció firme. No como una promesa rígida, sino como una decisión que renovaban cada día. Hubo desafíos, pérdidas y momentos en los que el peso del universo volvió a sentirse demasiado grande, pero nunca caminaron separados. Marco aprendió que su fuerza no estaba solo en sanar cuerpos, sino en recordar esperanza. Astra comprendió que gobernar no significaba cargar sola. Juntos, sin buscarlo, se convirtieron en referencia. No en leyendas lejanas, sino en prueba viva de que incluso en medio del caos, la humanidad, en cualquiera de sus formas, podía ser el comienzo de algo mejor.